En este video hablaré sobre el receptor de insulina en la cascada de proteínas quinasas activadas por mitógeno MAPK-RAS a través del receptor tirosina quinasa. En primer lugar, la insulina es una hormona producida por el páncreas que se libera en respuesta al aumento de glucosa en la sangre, generalmente después de comer, y necesita a un receptor, ya que la membrana celular es hidrofóbica y no permite el paso directo de la glucosa polar o de la insulina. Además, por su tamaño y su estructura, que son demasiado grandes para pasar directamente a través de la membrana celular. Por otro lado, la insulina también necesita un medio para comunicarse con el interior de la célula y dar ciertas instrucciones. Por otro lado, el receptor de insulina actúa como una cerradura que solo reconoce a la insulina como su llave. Al unirse a su receptor específico, la insulina inicia una cascada de eventos dentro de la célula. Los receptores tirosina quinasa, RTK, son receptores de membrana que se activan por un ligando y tienen una parte interna que actúan como enzima. Estas funcionan de acuerdo a su dominio tirosina quinasa, que fosforila a otras proteínas, transfiriendo un grupo fosfato a los aminoácidos de tirosina. El receptor de insulina INSR es un ejemplo de estas y está formado por dos subunidades alfa que unen a la insulina y dos subunidades beta que tienen el dominio tirosina quinasa. La unión de la insulina activa al receptor mediante autofosforilación en residuos tirosina, lo que permite fosforilar proteínas diana e iniciar una cascada de señalización que regula la expresión génica. El mecanismo de la insulina inicia a través del sustrato de receptor de insulina, IRS, que pasa a ser el punto de nucleación de un complejo de proteínas que transportan el mensaje desde el receptor de insulina a dianas finales en el citosol y el núcleo a través de una larga serie de proteínas intermediarias. IRC1 es fosforilado a través del dominio beta del receptor. Una vez fosforilado, IRC1 se une a una proteína adaptadora no enzimática para poner en contacto los componentes de una ruta de señalización ramificada. En este caso, GRB2 une a ISR1 y recluta a SOS en el complejo proteico, y SOS, al estar unida, actúa como cofactor de intercambio de nucleótidos de guanosina, catalizando la sustitución por GDP a GTP en RAS, que RAS es como un interruptor molecular. Es un prototipo de proteína G pequeña que actúa como un switch binario monomérico, ya que cuando está unida a GTP es activa y cuando está unida a GDP es inactiva. Por lo tanto, SOS ayuda a la unión de GTP, activándola, y a la liberación de GDP. Una vez que RAS está activa, puede activar a una proteína quinasa RAF1, que sería la primera de 3 proteínas quinasas que forman una cascada en la que cada una activa la siguiente por fosforilación y transmiten la señal de la insulina de la membrana celular al interior de la célula y en este caso hacia el núcleo. Ahora, ¿por qué es importante esta cascada? Por la amplificación de la señal. En cada paso de la cascada, una única proteína activada puede activar múltiples copias de la siguiente proteína, amplificando así la señal original de la insulina y permitiendo una respuesta celular potente, incluso a bajas concentraciones de la hormona. También por el control y la regulación. La cascada ofrece múltiples puntos de control, permitiendo que la señal se regule de forma estricta, y esto es vital para mantener la homeostasis de la glucosa y prevenir así respuestas celulares inadecuadas o descontroladas que podrían causar problemas metabólicos grandes. Y por último también por la transmisión de información. La cascada funciona como una cadena de montaje molecular que transmite la señal desde el receptor de la insulina en la superficie celular hacia el núcleo de la célula o hacia otras partes del citoplasma. En este caso, RAF1 fosforila a MEC y MEC fosforila a ERK, que se mueve hacia el núcleo y ayuda a que SRF
y K1 se puedan unir y fosforilarse y así estimular la transcripción y la traducción de genes específicos necesarios para la división celular. Es decir, algunos de ellos inducen proliferación celular y otros modulan el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, en la que de esta forma la insulina actúa como factor de crecimiento. Por último, en resumen, el receptor de la insulina INSR es el prototipo de receptores con actividad tirosina quinasa, que al unirse a la insulina, cada unidad alfa fosforila a la unidad beta, activando la actividad tirosina quinasa. El receptor fosforila proteínas como IRC1, cuyos residuos fosfotirosina sirven de unión a proteínas con dominios SH2. Proteínas como GRB2 también actúan como adaptadores, permitiendo que SOS active a RAS, iniciando la cascada de proteínas quinasas que fosforilan proteínas en citosol y en el núcleo, produciendo cambios metabólicos y alteración de la expresión génica, en el que existen amplias interconexiones entre rutas que integran y regulan estos efectos hormonales. En conclusión, INSR mediante IRC1, mediante GRB2, mediante SOS, RAS y la cascada de proteínas quinasas coordinan una red de señalización compleja que permite a la insulina regular tanto el metabolismo como la expresión génica, integrando múltiples efectos hormonales. Muchas gracias.